Buenas tardes, mi nombre es Augusto Brujer Romero, ingeniero electrónico, especialista en gestión de proyectos y docente universitario. Actualmente soy estudiante de la maestría en educación de la Universidad de Pamplona. Como actividad evaluativa del módulo Formación de capacidades en el sujeto, me corresponde realizar una serie de preguntas relacionadas con las competencias a docentes de diferentes áreas. Para el desarrollo de la actividad, abordaremos 4 docentes de diferentes instituciones, con diferente nivel de formación, con el fin de obtener un panorama sobre el manejo del concepto de competencia y su importancia en el sector educativo. Para contextualizarnos, debemos abordar como primera medida la definición de competencia. Iniciaremos con indicar que la semántica propia de la definición evoca una ambigüedad conceptual y por tal motivo la discusión filosófica al interior de la academia puede tener diversas interpretaciones. Sin embargo, desde el ámbito educativo podemos realizar un acercamiento de la definición de competencia al relacionarla con el significado de aptitud o idoneidad. Y desde dicho punto de vista, entonces definir la competencia como la capacidad que tiene un sujeto para hacer algo, ubicando la competencia en el plano procedimental. Aunque la competencia está relacionada en mayor medida con el hacer, como lo hemos venido mencionando, debemos tener presente que esta además tiene una estrecha relación con el conocimiento y las actitudes del sujeto, y que estos factores son determinantes en la obtención de una competencia específica. Según el profesor Carlos Barriga, las competencias en sentido propio del hacer son comportamientos que resultan como parte de la culminación de un proceso, y el proceso incluye un comportamiento conceptual que permite tener una aprehensión cognitiva del concepto como tal, es decir, del saber, pero también incluye el saber actitudinal que le permite al estudiante interiorizar la importancia del concepto en la vida. Para la doctora Luisa Pinto, la competencia es una microhabilidad que integra los 3 tipos de saberes o aprendizajes: el conceptual, que es el saber; el procedimental, que es el saber hacer; y el actitudinal, que es el ser. A continuación, presentamos los conceptos y los puntos de vista que tienen los docentes entrevistados, con el fin de obtener un contenido que nos permita llegar a una conclusión con respecto a la definición de competencia y su importancia dentro de la educación. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes, estamos con el docente Javier Bustos, vicerrector del Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona, magíster en gestión de la calidad. Profe, bienvenido y muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. ¿Qué es para usted una competencia? Para mí la competencia es la capacidad que tiene una persona de realizar cierta actividad o cierta labor en un contexto determinado. ¿Y cuáles considera usted que son las diferencias entre el modelo educativo tradicional y el modelo de formación por competencias? Bueno, realmente el modelo tradicional es un modelo fraccional. Realmente nosotros a través de los cursos tradicionales lo que hacemos es como darles a los estudiantes retazos de contenidos o retazos digamos, de algún tipo de disciplina, pero realmente no están como mirando los aspectos reales que yo quiero formar dentro de los estudiantes. Y ya cuando, frente al de competencia, pues realmente es como una orientación hacia dónde quiero yo llevar al estudiante, hacia dónde lo quiero formar, bajo qué lineamiento los puedo formar. Entonces, realmente existe una gran diferencia entre lo que es la formación tradicional y la formación por competencias. El mundo ya entró en la formación por competencias, pero digamos que la educación superior, sobre todo las universidades, no han entrado lógicamente como en ese enfoque en desarrollo de las competencias.
¿Cree usted que para lograr una formación por competencias pertinente, los comportamientos asociados al saber hacer o al ser deben estar integrados? ¿O por el contrario, cada uno de esos comportamientos deberá tener un énfasis independiente? Bueno, pues generalmente uno debe apostar a la formación integral, ¿no? Que es como uno de los principios que tiene la educación. Y eso también tiene que ver con las competencias integrales. Y ese, digamos, factores que definen la formación tienen que ver con ese saber conocer, que es donde estamos más enfrascados de pronto algunos niveles de formación, ese saber hacer, que de pronto algunos niveles como los técnicos y los tecnológicos le apostamos mucho más, pero realmente también tenemos que tener un desarrollo frente a las competencias del saber ser y del saber convivir, diría yo que es más o menos lo que opina la UNESCO sobre el respecto. Entonces, la formación por competencias, desde su punto de vista, forma tareas integrales. Sí, ese es las apuestas que debe hacer cada institución. Digamos que cada institución tiene como esos factores diferenciales con referencia a dónde tiene que estar, lógicamente más consolidado, digamos, esas apuestas formativas. Por decir algo, las universidades o los posgrados están más enfocados, lógicamente, como a ese saber conocer, ¿sí? Hay otros niveles, por lo que repetí hace rato, que lo técnico y lo tecnológico estamos más enfocados en el hacer, pero realmente de nada sacamos tener muy buenos profesionales o muy buenos magísteres o muy buenos doctores cuando el campo del saber ser y el saber convivir no lo poseen. Entonces debe ser una formación más bien integral que todos estemos únicamente desarrollándonos en ese escenario. De acuerdo. ¿Cuál cree usted que es la importancia de la formación por competencias en los sistemas educativos actuales y cómo percibe usted esa formación en relación con la economía actual? Sí, realmente, pues digamos que como un paradigma que hay con referencia a las competencias, tiene que ver pues la construcción que también se ha hecho en el sector productivo. Y eso creo que para unos niveles educativos creo que es muy pertinente hablar de competencias cuando realmente nosotros lo que hacemos es formar lógicamente para ese campo ocupacional. Habrán críticas con referencia al mismo porque muchos dicen que no debería ser solamente una orientación económica la formación, pero realmente para unos niveles sí encajaría perfectamente, hablo de los niveles de formación, sí que sí encajaría perfectamente el poder escudriñar en ese campo productivo cuáles son los requerimientos y nosotros desde el nivel de educación superior, en el nivel que nos corresponde, realmente cubrir esas necesidades. Entonces es lógicamente un gana-gana. Creo que podríamos mejorar ese relacionamiento que hay entre empresa y las IES y eso sería pues lógicamente algo muy, digamos, factible desarrollarse rápidamente. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con el vicerrector del Instituto Superior de Educación Rural. Buenas, estamos con el ingeniero Jorge Acuña, ingeniero de sistemas, especialista en gestión de proyectos y docente en algunas instituciones de educación técnica superior en el municipio de Pamplona. Ingeniero, muchas gracias y bienvenido. Para trabajar con el tema de las competencias, tengo algunos cuestionamientos que le voy a hacer. Entonces, podríamos empezar por definir qué es para usted una competencia. Una competencia es como un conjunto de destrezas, habilidades, conocimientos que se ponen a favor de una actividad para hacerla de manera eficaz y poder solventar lo que él implica. Desde su definición, entonces, ¿cuáles considera usted que son las diferencias más relevantes que existen entre la formación tradicional y la formación por competencias? Pues es un abismo grande entre las dos porque la formación por competencias implica muchísimas más partes del ser humano.
entiendo que la formación tradicional se ha centrado demasiado en conocimientos y ha fallado muchísimo en la parte práctica de la vida. ¿Cree usted que para lograr una formación por competencias pertinente, los comportamientos conceptuales, procedimentales y actitudinales que tienen que ver con el saber hacer y el ser, se deben integrar? ¿O por el contrario, se debe hacer énfasis en un comportamiento en particular? Pues tratar de desintegrar eso me parece algo que no es conveniente a nivel de formación, porque es que el ser humano es ese conjunto de cosas. El ser humano es conocimiento, el ser humano es sentimiento, igualmente es ser. Si usted trata de escindir alguna parte de eso, la formación falla. Para mí las tres son muy importantes y ninguna es preponderante. Entonces, ¿la formación por competencias contribuye a la formación de seres integrales? Yo creo que sí, mucho más que la tradicional, muchísimo más. Bueno, ingeniero, y para finalizar, ¿cuál cree usted que es la importancia de la formación por competencias en los sistemas educativos y cómo percibe usted esa relación con los modelos económicos actuales? Pues la importancia de esa formación radica en que si las cosas se hicieran de esa manera, cada uno de los profesionales saldría a la realidad sin sentir miedo, pudiéndola afrontar de manera excelente. Yo pienso que por ahora no se ha logrado. Es terrible cuando se sale de la universidad y resulta que la brecha entre lo que ustedes enseñaron y lo que es el trabajo en la realidad está supremamente grande. Yo creería que si por las universidades, los entornos laborales tuvieran en consideración esta formación por competencias, lograríamos muchísima más productividad y habría hasta más felicidad en el trabajo. De acuerdo. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Esas son las apreciaciones del ingeniero Jorge Acuña. Bueno, buenas tardes. Estamos con el docente Sergio Gómez, especialista en gestión de proyectos y magíster en educación, profe universitario en la Universidad de Pamplona, adscrito a la Facultad de Ingenierías para el área de programación. Buenas tardes, profe, y gracias por regalarnos este espacio. Profe, buenas tardes. ¿Qué es para usted una competencia? Bien, una competencia, pues tenemos diferentes conceptos, ¿no? Pero en sí, pues la podemos definir como la habilidad o la destreza que adquiere una persona para realizar una tarea, ¿sí? Lo podemos definir o resumir de esa manera. ¿Cuál cree usted que son las diferencias más relevantes entre la formación tradicional y la formación por competencias? Bien, pues a raíz de la evolución de tantas, también tecnológicas y de tantos factores que hemos visto en la educación, consideramos que la formación por competencias es la más idónea que podemos ir adquiriendo e ir llevando a nuestros estudiantes para que ellos se desempeñen de una mejor manera en el mundo actual, ¿no? Hay muchas teorías y muchos paradigmas en cuanto a que si es mejor la educación tradicional o la educación por competencias, pero se ha demostrado que de cierto modo la educación por competencias ha mostrado mejores resultados al momento de efectuar o de llevar a cabo este proceso en los estudiantes. ¿Cree usted que para lograr una formación por competencia es pertinente los comportamientos asociados al ser, al saber hacer, tienen que ser integrales o por su parte cada uno de esos comportamientos deben ir por líneas diferentes y enfatizarse de manera diferente? No, efectivamente, para de igual forma entablar o
o hacer un proceso adecuado en la formación por competencias, necesitamos ir mezclando cada uno de estas cualidades que usted menciona. No podemos dejarlas irnos por una sola línea, sino que de cierto modo combinarlas y así pues ofrecer al estudiante la competencia adecuada de la cual estamos formando, de la cual queremos que él adquiera para su futuro. Entonces, podría afirmar que la formación por competencias ayuda a construir seres integrales. Bueno, aunque la formación integral pues también es un hito muy grande, pero podríamos decir que es un gran paso empezar a hacer de una persona competente para que ésta obtenga su formación integral, ¿sí? Llegar a una formación integral pues acarrea muchos hitos, pero de igual forma la formación por competencias es un elemento primordial e importante para ello. ¿Qué tan importante es entonces el modelo por competencias en la formación educativa, sobre todo en sus grupos, y cómo lo relacionaría usted con los modelos económicos actuales? Indudablemente, pues los modelos económicos actuales son los que nos han impulsado o han llevado a esta transformación de la educación, ¿sí? Y a la vez buscar ese ser competente al mundo actual o al mundo de hoy. En nuestros estudiantes pues lo que se busca es eso, ¿no? Que adquiera su competencia de una manera adecuada y así pues pueda desenvolverse, desempeñarse en el mundo laboral que es hoy en día más competitivo, ¿verdad? Y pues con ello pues tengan de pronto unas bases o unos inicios para esa formación integral de la que hablamos, de la que buscamos. Y en los modelos educativos, en los modelos económicos. De igual forma también si en los modelos económicos, pues si no estamos preparados o no tenemos la competencia para asumir el reto actual, diríamos que estaríamos obsoletos o estaríamos fuera de competencia para poder entrar en ese mundo laboral que es tan competido, tan reñido hoy en día. Debemos, pues obviamente la formación por competencia nos ayuda a tener un poco más de facilidad o de estar un poco más preparados para estos modelos económicos que hoy en día tenemos y que pues, ya todos conocemos que es la llamada globalización, que fue la que nos llevó a esto. Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo y hasta luego. Listo, muy amable, con gusto. Buenas tardes, hoy nos acompaña el ingeniero Wilfred Villalba, analista de desarrollo del Centro de Investigación Aplicada de la Universidad de Pamplona, docente universitario en la universidad, adscrito a la Facultad de Ingeniería y magíster en gestión de proyectos informáticos. Ingeniero, gracias por el espacio y bienvenido. Bueno, buenas tardes, gusto. Ingeniero, ¿qué es para usted competencia? Competencia. Pues, en el ámbito de la educación, la competencia se toma como la parte del ser, de conocer y el saber hacer los procesos. Una competencia es una persona que esté totalmente integrada en el proceso del conocimiento o del área que está trabajando o está estudiando. Si nos vamos a las competencias deportivas, pues se está buscando la mejor persona que cumpla ciertas características. De acuerdo. ¿Y cuáles considera entonces, si comparamos el modelo de formación tradicional y el modelo de formación por competencias, cuál considera que es la principal diferencia? Bueno, en la parte tradicional nos estamos limitando prácticamente, o los profesores, pues a veces uno también se incluye porque caemos en solamente en mostrar el conocimiento, ¿sí? En que la persona se aprenda los procesos de una manera reglamentada, estricta, y no vamos a la parte de las competencias, que es que las aplique, que aplique ese conocimiento, que aplique esa forma o esa enseñanza en las cosas cotidianas, en los, digamos, los problemas de la vida, ¿sí? En lo que le presenta
y cómo puede aplicar ese conocimiento en mejorar o dar resultados. ¿Sí? Creo que son las dos diferencias bastante dicientes, que la tradicional nos limitamos a replicar el saber, y en la otra pues ya no solamente es el saber, sino el saber hacer, que es importante, ¿ya? Bueno, en la definición de competencia nos hablaba usted del saber, del ser y del saber hacer. ¿Cree usted que para lograr una formación por competencias pertinentes, esos comportamientos conceptuales deberían estar integrados o en la formación por competencias debería enfatizarse en uno en particular? Bueno, esos tres conceptos forman una gran sinergia en esas personas que queremos como ideales para nuestra formación, ¿sí? O sea, nosotros queremos que nuestros estudiantes, que nuestros discípulos salgan adelante con esos tres conceptos. El problema es, digamos, también de actitud de las personas que están estudiando, que solamente van al saber y a mirar el proceso de una manera cuantitativa, o sea, cuánto voy a sacar por saber ese conocimiento, pero lo ideal es llevarlo al saber hacer y de parte el ser como tal, o sea, la actitud para poder aplicar ese conocimiento, o sea, deben haber una sinergia en esos tres conceptos para poder llegar a tener un ente o un discípulo bien formado. Y esa formación o ese bien formado del que nos habla, ¿cree usted que ayuda a generar sujetos integrales, a formar sujetos integrales? Bueno, para mí personalmente, ser integral no solamente lo lleva a uno a hacer una parte del conocimiento y de hacer cosas. Ser integral viene de más allá. Yo involucraría la educación de la casa para ser una persona integral, ¿ya? Porque hay conceptos o cosas o comportamientos, digamos así, que no se pueden limitar solamente en la parte de la educación. Un ser integral para mí involucra también los espacios del comportamiento, de los espacios del saber la persona, del saber comportarse, de hacer parte de la sociedad sin dañar al otro, ¿sí? Sino también en la parte, digamos, social, en la parte de la familia, de la casa, para poder tener ese ser integral, ¿ya? De acuerdo. Y entonces, bajo todo ese conocimiento que acabamos de pasar por encimita, ¿cuál cree usted que es la importancia de la formación por competencias en la educación actual y cómo repercute en los modelos económicos actuales? Bueno, llevándonos ya a la parte de las competencias, pues una persona ayuda a ser integral en el trabajo si tiene esos conceptos que estamos hablando. Si ya la persona sabe hacer el proceso y quiere o desea hacerlo, ¿sí? Entonces, para una empresa o una parte económica es fundamental tener ese tipo de personas o que hagan parte de su equipo de trabajo, porque usted sinceramente confiaría en el trabajo que hace la persona, sobre todo por la parte del ser, ¿sí? La actividad presentada buscó dilucidar el conocimiento que tienen diferentes docentes sobre el concepto de competencia y su importancia en la educación. Pero antes de emitir cualquier juicio respecto a las respuestas aportadas por los docentes que fueron entrevistados, debemos mencionar que desde el contexto educativo, el concepto de competencia no se acepta como una premisa. Ese concepto, de lo que hemos podido leer, se debe a la construcción consensuada alrededor de las discusiones que en torno al tema se han venido desarrollando. En primer lugar, podríamos evidenciar que el empleo del término competencias ha dado origen a un lenguaje muy amplio en el terreno de la educación y que esta afirmación la podemos corroborar cuando escuchamos las respuestas al primer interrogante planteado a los profes. Pues aunque cada docente realiza un aporte valioso y vagamente define el concepto, ninguno coincide con otro en la definición del mismo. Esa diversificación lleva a promover clasificaciones y definiciones distintas a las competencias. De lo que hemos, como les dije antes, leído,
no existe en el momento una clasificación completa, precisa, única, que oriente los procesos de diseño curricular y los sistemas de enseñanza basados en competencias. Como segunda medida, al momento de comparar el modelo tradicional de educación con el modelo por competencias, no tienen una idea precisa de cómo diferenciar cada uno dentro de los currículos y solo coinciden en afirmar que el modelo tradicional permite al estudiante aprovechar el campo invertido en el aprendizaje para progresar en la apropiación del conocimiento, mientras que en el modelo por competencias la importancia radica finalmente en la obtención de resultados, la finalización de la tarea, la priorización de la habilidad sobre el conocimiento. Para los docentes entrevistados en la formación por competencias, propone un estudiante como un profesional capacitado para desarrollar habilidades técnicas, ubicadas en el conocimiento, como habíamos visto, procedimental, y aunque tratan de integrar todos los conocimientos, privilegia más bien la mecanización y la simplificación de los procedimientos que vuelven al empleado cada vez un poquito más competitivo en la vida laboral. Desde mi punto de vista, el enfoque por competencias constituye un poderoso modelo que permite enriquecer el currículo. Fortalece la integralidad, como pues muchos lo mencionaron, y con ello supera la desarticulación que nosotros tenemos entre lo que conocemos y la práctica, la teoría y la práctica, acortando así la distancia entre la educación universitaria y la práctica profesional, situación que muchas veces la evidenciamos cuando vamos a iniciar la vida laboral. También es bueno mencionar que el modelo neoliberal que se ha venido desarrollando desde finales del siglo XX promueve la formación de competencias porque requiere de sujetos que sepan hacer más que pensar, que se vuelvan competitivos en la parte laboral para aumentar la demanda de sujetos capacitados y disminuir los costos por mano de obra, aumentando las utilidades de las empresas. Para finalizar, opino que aún se evidencia que el enfoque por competencias que se quiere introducir dentro de los currículos actuales le falta mucho por explorar. Su afinamiento debería iniciar por clarificar su propuesta, es decir, definir un lenguaje único y apropiado, así como también definir las características y objetivos, también sus limitaciones, reduciendo la cantidad tan amplia de interpretaciones que desde la perspectiva de la educación existe. Creo que dicha propuesta está orientada a cubrir las necesidades de explotación laboral que plantea el modelo neoliberal y que su objetivo finalmente es generar mayor productividad en las empresas a costas de la capacidad que vayan a tener los profesionales que ejerzan ciertas actividades.